La seguridad internacional está constantemente bajo la lupa a nivel mundial, pero ahora aún más debido a un contexto complejo a nivel económico internacional, esto sumado a otros factores de inestabilidad política global. Conversamos con Karen Feste acá en CNN Chile, profesora experta en seguridad internacional de la Universidad de Denver en Estados Unidos, quien está en nuestro país, invitada por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Karen, thank you very much. Señora Feste, gracias por darse el tiempo de visitarnos en CNN Chile. Quisiera partir entregándole a la gente cierto contexto de quién es usted y a quién le ha hecho clases. Si no me equivoco, usted fue profesora de la universidad de un conocido político chileno, Heraldo Muñoz, y también fue profesora de Condoleezza Rice, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos. ¿Es así? Tras entregar este pequeño contexto, quisiera preguntarle, últimamente, digamos hace 2 o 4 años, hemos sido testigos de cómo la crisis económica ha afectado a diferentes países y regiones en el mundo, y uno de los temas más en boga es preguntarse cómo afecta esto a la seguridad interior y la seguridad internacional de estos países. ¿Qué opina al respecto? Todo está afectando la seguridad. Ya no podemos separar la seguridad militar, diplomática o interna de la seguridad económica. De ahí nace el término seguridad humana, que significa proteger al individuo de los disturbios civiles, para así asegurarse cumplan sus derechos civiles. Hay una mezcla de temores económicos, políticos y económicos, y actualmente atravesamos tiempos de mucha incertidumbre. Nadie sabe cómo se conectan todas estas cosas. Claro que la historia nos ha demostrado que cuando hay problemas económicos, la gente se vuelve muy ansiosa desde el punto de vista psicológico. Y eso puede en ocasiones tener consecuencias políticas porque se pueden alterar los resultados de una elección, por ejemplo. La incertidumbre produce mucho temor. Entonces vivimos en tiempos de mucho miedo y necesitamos proteger la seguridad humana. Todo está muy conectado. ¿Y cómo podemos manejarnos en estos tiempos de tanto miedo? ¿Qué están haciendo los países para superar esta situación? Me parece que si los líderes mundiales o el presidente Obama supieran cómo crear empleos para todos, viviríamos en un mundo muy seguro. Eso es muy importante, lo que ocurre en Estados Unidos, porque pareciera que después de 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos comenzó a liderar todo lo relacionado con seguridad internacional. Pero ahora, con la crisis económica, pareciera que no tiene la misma fuerza de antes para hacerlo. Si recortan el presupuesto militar más adelante por una crisis financiera, ¿quién cree que podría tomar la batuta de la seguridad internacional? Creo que seguirá siendo Estados Unidos, al menos durante la próxima generación, es decir, como mínimo durante los próximos 30 o 40 años, seguirán a cargo de la seguridad internacional, en cualquiera de sus formas. Obviamente hay otros países creciendo económicamente, pero no militarmente, y Estados Unidos puede enfrentar más amenazas de grupos, sino países. Eso continuará, pero cada vez más países están aumentando su seguridad interna. Será más difícil, por ejemplo, realizar actos de terrorismo, aunque mucha gente se una a estas actividades violentistas. A propósito de terrorismo, se cree que lo que ha ocurrido en la primavera árabe está peligrosamente ligado con el terrorismo, porque, por ejemplo, está Yemen, donde se sabe que Al Qaeda tiene conexiones.
¿Cómo afecta la primavera árabe a la seguridad internacional? Si pudiéramos conectar estos factores. Primero que todo, me parece que la primavera árabe se está convirtiendo en el invierno árabe, porque el fenómeno se ha extendido más de una temporada. Hemos visto que actualmente en Egipto y en Yemen siguen habiendo grandes cambios, y es poco probable que esto se detenga en el corto plazo, porque los revolucionarios querían derrocar a los viejos regímenes corruptos. Quieren en su lugar un gobierno que no sea corrupto y genere prosperidad. Bueno, es difícil generar prosperidad en estos tiempos de crisis económicas y tener una gobernabilidad libre y abierta cuando nunca han tenido una experiencia de ese tipo. Esto va a continuar, pero no sabemos cómo esta situación va a afectar la política internacional. Esto lo podemos notar viendo cómo los expertos y los medios de comunicación cubren el hecho, porque es un factor de peligro, pero no sabemos qué dirección tomará. Por su experiencia en el conflicto árabe-israelí, ¿cómo cree que este invierno árabe, como usted lo catalogó, está afectando el desarrollo del conflicto entre estos países en Medio Oriente? Hay dos formas de responder a este interrogante. Por un lado, los israelíes están muy preocupados por el futuro de sus vecinos y de qué tipo de gobiernos tendrán más adelante. No ven más que relaciones negativas en el horizonte. Por otra parte, los palestinos decidieron que era momento para solicitar la condición de Estado ante las Naciones Unidas. Sin embargo, esta moción está perdiendo fuerza. Ahora el mensaje de la primavera árabe se separó hasta cierto punto del conflicto palestino-israelí. Ya no son un movimiento unificado, a pesar de compartir problemas y esperanzas. Por ahora no creo que se produzcan negociaciones a mediano plazo para solucionar los conflictos entre palestinos e israelíes. Digo esto porque la situación es demasiado caótica en la región y resultaría muy difícil que los vecinos árabes o Estados Unidos puedan establecer garantías. Nos quedan pocos minutos, pero quisiera preguntarle por estos enemigos no estatales o grupos que representan una amenaza para la seguridad internacional. En Sudamérica o en Latinoamérica más bien, tenemos al narcotráfico como representante de estos grupos que amenazan la seguridad de nuestros países. ¿Cómo cree que se desarrollará la lucha contra el narcotráfico en países como Chile o incluso otros países que han luchado históricamente contra esta situación, países como Colombia o México? El negocio del narcotráfico entre Norteamérica y Sudamérica sigue operando porque todos ganan con ello. Todos ganan dinero. Las drogas se siguen comercializando porque existe una relación de oferta y demanda. Sin embargo, no creo que esté conectado directamente con el terrorismo político. Se trata de una actividad delictual, pero si los terroristas decidieran aliarse con esta actividad delictual, tendríamos un enorme problema de terrorismo en toda América. Me parece que la seguridad interior de Estados Unidos está haciendo todo lo posible para evitar que el delito del narcotráfico se asocie con las aspiraciones políticas de cualquier grupo de esta región. Sin embargo, sabemos que ha habido infiltraciones en varios países y también en Estados Unidos, donde estos grupos han intentado asociarse al narcotráfico. Aún así me siento optimista. Siento un optimismo como el de Obama, porque no creo que esta situación vaya a empeorar. Seguirá siendo una actividad criminal y no llegará a los círculos políticos. ¿Y prevé alguna conexión
entre grupos terroristas y países latinoamericanos. En Chile incluso hemos tenido informes de algunos grupos islámicos en el norte, y esa situación se repite en otros países de la región. ¿Cómo intenta Estados Unidos abordar esta situación, este problema o esta conexión que probablemente surja en el futuro? Bueno, el enfoque que ha tenido Estados Unidos, principalmente a partir de 2001, después de los atentados terroristas, ha sido expandir los servicios de inteligencia en gran medida, lo que quiere decir que tenemos más agentes y una mayor cooperación con agencias de inteligencia internacionales. Hay mucha preocupación y por eso es que cada vez que llega un musulmán a Latinoamérica se le identifica e investiga. Y si llega a existir cualquier motivo por el que se pueda arrestar a estas personas, así será, porque la aplicación de la ley es el enfoque que hemos adoptado para solucionar el problema del terrorismo. Debo decir que este enfoque no sirve para resolver las raíces del problema. Me refiero a que en lugar de cambiar las políticas, simplemente decidimos reforzar el control contra el terrorismo. Hemos sido bastante exitosos en ello, pero esa no es la solución a largo plazo, porque el problema del terrorismo se puede silenciar por un momento, pero finalmente sale a flote. Así que no lo eliminaremos permanentemente de esa forma. Muchas gracias por visitarnos en CNN Chile. Y a ustedes los invitamos, como siempre, a seguir informándose acá en CNN Chile.